Saludos mis estimados amigos. Ya estamos retornando a clases presenciales con nuestros estudiantes. Por lo tanto, quiero compartirles esta infografía, estrategias para la conciencia y regulación emocional frente al retorno a la presencialidad. Ustedes saben que en el presente año debemos enfatizar el soporte socioemocional a nuestros estudiantes. Para poder realizar adecuadamente el soporte socioemocional, es necesario pues que nosotros primero sepamos controlar, gestionar nuestras propias emociones y estemos pues con un estado emocional positivo. De esta forma garantizaremos aprendizajes en nuestros estudiantes. Bien, quiero compartirles esta cartilla, veamos qué nos trae. Sobre las emociones, nos dice que las emociones pues son mecanismos que nos ayudan a reaccionar y actuar con rapidez ante situaciones y diferentes sucesos, ¿no?, que se presentan en nuestro entorno. Estas reacciones que nosotros realizamos ante un suceso se evidencian mediante nuestras conductas, indudablemente, ya sean conductas positivas o conductas negativas. O sea, reaccionamos algunos positivamente, otros negativamente. Recordemos que un mismo evento puede pues generar diferentes emociones en distintas personas. A unos les puede ocasionar miedo, a otros tristeza, a otros les puede ocasionar ira, a otros les puede ocasionar asco, incluso a otras personas les puede ocasionar alegría. Entonces cada persona reacciona de forma diferente y también tiene que ver mucho el estado emocional en que se encuentre en ese momento del suceso, ¿no es cierto? Entonces las personas somos muy complejas, por eso es importante saber identificar las emociones en las cuales nos encontramos y saberlo gestionar, ¿no?, para convertirlo en positivo. Para ello es necesario conocer las estrategias para la conciencia y regulación emocional frente al retorno a la presencialidad. Veamos qué nos dice la cartilla sobre qué es la conciencia emocional. Nos dice que es la capacidad para tomar conciencia de las propias emociones, identificándolas y nombrándolas. Entonces es importante identificar nuestras propias emociones. Esto pues implica, aparte de identificar nuestras emociones, también debemos identificar y percibir el estado emocional de las demás personas, en este caso de nuestros estudiantes. Debemos identificar los sentimientos, ¿no?, de los demás. Tomar pues conciencia que la emoción y la cognición y comportamiento están en interacción permanente y que muchas veces pensamos y nos comportamos en función a nuestro estado emocional. Ahora la cartilla nos dice sobre la regulación emocional. ¿Qué entendemos sobre regular nuestras emociones? Nos dice que es la capacidad para poder regular las emociones de forma apropiada, es decir, canalizar y convertirlos en positivos, ¿no? Por ejemplo, si estamos con ira, tratar de bajar la ira, de tal forma controlar y poder gestionar esto y tratar de tranquilizarnos, ¿no? Eso es gestionar o regular la emoción. Esto pues implica tener estrategias de autorregulación para poder gestionar tanto la intensidad y la duración de la emoción negativa. Si nosotros estamos con emociones positivas, tendremos mejor calidad de vida. Pero si estamos con emociones negativas, como por ejemplo con ira, con pena, con tristeza, estamos pues con una calidad de vida baja. Y algunas técnicas concretas para poder gestionar estas emociones tenemos, por ejemplo, el diálogo interno. Es muy necesario hacer esos diálogos internos que nos lleven a reflexión, ¿no? Conversar
en nuestro interior, solos. También tenemos otra técnica como el control del estrés, mediante la relajación, mediante actividades que nos relajen, por ejemplo, cantar, silbar, jugar, contarnos chistes. Esas técnicas nos ayudan a controlar el estrés, por lo tanto, es necesario practicarlas. También tenemos la técnica de la respiración, ¿no? Y aquí vamos a verlo, es muy fácil e importante para poder controlar nuestras emociones. También la asertividad, decir lo que sentimos sin dañar a los demás, es una buena técnica de poder gestionar y regular nuestras emociones. También otra técnica tenemos la reestructuración cognitiva, cambiar la forma de pensar con más calma, reflexionando, es una técnica de poder controlar nuestras emociones. Otra técnica tenemos la atribución causal, que debemos buscar una causa que justifique la acción de nuestros compañeros o de nuestros estudiantes, de tal forma nos tranquilicemos y no respondamos pensando en causas negativas, ¿no? Entonces son técnicas de regulación emocional. Continuemos, ¿qué más nos trae la cartilla? Sobre la importancia de la regulación de nuestras emociones en nuestro rol docente. ¿Por qué es importante? Si nosotros o nuestros estudiantes nos encontremos con emociones negativas, ya sea con ira, pena, tristeza, estas pues lo que van a hacer es dificultar el proceso de aprendizaje. Además, estas emociones negativas, recuerden que afecta a los procesos de aprendizaje, a nuestra salud física y a nuestra salud mental y emocional. De ahí que es importante la regulación de nuestras emociones como docentes y ayudar también a regular las emociones a nuestros estudiantes. Vayamos a ver las estrategias, que es la parte más importante. Tenemos la primera estrategia emocional. ¿Cuál es? El diario emocional. ¿Y en qué consiste el diario emocional, mis queridos amigos? Nos dice que es un recurso donde podemos expresar lo que sentimos, escribiendo en un cuaderno aquellas situaciones que nos generan mayor tensión en el momento en que se producen. Entonces agarramos un cuadernito y comenzamos a escribir esas situaciones que nos generan malestar, que nos generan tristeza, que nos generan ira. Esto pues nos va a ayudar a tomar conciencia de las emociones que se nos desbordan y aquellas emociones que podemos también manejarlas. Ambas tenemos que tomar en cuenta y escribir y tomar conciencia de ello. También es importante, nos dice, que debemos anotar las situaciones que nos generan emociones agradables. ¿Para qué? Para poder repetirlas, ¿no? Esas situaciones que nos generan alegría, por ejemplo, contarnos chistes, las debemos practicar, porque la idea es que estemos siempre con emociones positivas. Algunas preguntas orientadoras para nuestra narración podría ser, ¿no? Estas. ¿Cómo es la situación que nos genera malestar? Escribimos las respuestas. ¿Qué nos hace sentir esa situación? ¿Qué nos hace pensar esa situación? ¿De qué manera nos afecta? ¿Qué posibilidades tenemos para afrontar esa situación? Comenzamos a escribirlas. ¿Cómo podemos resolverlos? ¿Cómo podemos afrontarlos? De tal manera, toda esta acción de escribir o responder estas preguntas ante estas situaciones que nos generan emociones negativas, nos hace reflexionar y tomar conciencia. De esta forma es como comenzamos a regular y controlar nuestras emociones. Nos recomienda, además, que debemos siempre iniciar escribiendo en la primera persona. Yo me siento así,
yo puedo hacer esto. Veamos más estrategias. Tenemos los pensamientos automáticos y pensamientos alternativos. Veamos en qué consiste. Ustedes saben que en nuestra vida diaria siempre nos vamos a involucrar con situaciones que nos afectan emocionalmente, haciéndonos reaccionar de una determinada manera ante los demás. Recuerden que las emociones se manifiestan en nuestros comportamientos. Entonces, algunas emociones nos van a hacer sentir mal, nos van a poner de mal humor o nos van a incomodar. Cuando estas emociones negativas ocurren permanentemente, estamos ya ante un problema. ¿Cuál es? El estrés. Nos estresa. Entonces lo que tenemos que tratar es evitar mantenernos en ese estado emocional negativo. Y tenemos que gestionarlo, convertirlo en positivo. Frente a esta situación, podemos usar, ¿no es cierto? Nos dice esta estrategia, el pensamiento automático y pensamiento alternativo. Para ello, comprendamos qué son pensamientos automáticos. Los pensamientos automáticos son esas ideas que aparecen instantáneamente en nuestro cerebro ante una situación que acaba de ocurrir. Estos pues están asociados a las experiencias similares que hemos tenido anteriormente y también a las tendencias de que siempre generalizamos las explicaciones de estas situaciones que nos ocurren a diario. Y estos pensamientos que aparecen instantáneamente nos dificultan, ¿no?, el entender los motivos verdaderos que las originan. Y por ello a veces reaccionamos con emociones negativas, como es la ira, como es el enojo, etcétera, ¿no? ¿Qué son pensamientos alternativos? Pensamientos alternativos viene a ser el cambio de esos pensamientos automáticos que nos generan malestares. Cambiar, pensar de otra forma. Entonces son aquellos pensamientos que vamos a tener luego de haber tomado un tiempo para poder comprender las posibles razones de una situación que nos genere malestar. Cuando nos calmamos, por ejemplo, podemos ver la situación sin sentirla como un ataque intencionado hacia nosotros. De repente es una acción que ha sucedido sin mala intención, ¿no? Entonces de esta forma tomamos conciencia y comenzamos a entender, ¿no?, a entender y pensarlo mejor. Ese pensar mejor es el pensamiento alternativo. Veamos esta estrategia mediante un ejemplo para clarificarlo. Aquí la cartilla nos trae un ejemplo. El profesor Filemón ha estado llamando a varios padres de familia para saber los avances de las actividades y la entrega de las evidencias. Algunos padres no responden a su llamada telefónica. Ante esta situación, indudablemente a Filemón le aparecen los pensamientos automáticos y comienza a pensar. Estos padres luego se quejan. No contestan la llamada. Seguro que les importa más su negocio que poco compromiso con la educación de sus hijos. ¿Se dan cuenta? Estos son los pensamientos automáticos que instantáneamente le aparecen a Filemón. Y estos pensamientos lo que hacen es ocasionar emociones negativas como el enojo, ira, ¿no? Está enojado aquí Filemón con ira. Y con estas emociones, indudablemente la acción, su comportamiento es negativo. Y entonces él comienza a tener una acción. No los voy a llamar. Veamos el pensamiento alternativo. Si se toma un tiempito y trata de entender por qué motivo no les responde, entonces comienzan a venir los pensamientos alternativos. Quizá se les ha terminado el saldo de su celular, por eso no responden. O de repente no tendrán el celular con ellos, al salir lo han dejado en casa, ¿no? O habrán tenido de repente alguna urgencia, están en algo urgente, algún problema, y por eso que no me responden. Se dan cuenta, comienza a pensar de forma diferente.
Ya el pensamiento alternativo le va a cambiar el estado emocional. Ya no va a estar enojado, sino de repente ya fastidiado, un poco incómodo, pero ha gestionado sus emociones y ha cambiado el estado emocional. En este estado emocional ya menos negativo que el anterior, él va a reaccionar de una forma más positiva, más asertiva, ¿no? Y dirá, volveré a llamarlos o los enviaré un mensaje de texto por su celular, ¿no? De esta forma reacciona, ¿no? Una forma más positiva. Entonces la importancia, ¿no? Vemos aquí cómo Filemón ha gestionado sus emociones, ha tratado de controlar sus emociones mediante los pensamientos automáticos y pensamientos alternativos, es decir, ha usado un pensamiento alternativo, se ha dado un tiempo, un respiro. Entonces, recomendable ante un suceso que nos causa enojo, ira o malestar, tomarnos un tiempito, respirar y luego pensar, pero pensar positivamente. Esa es la estrategia, ¿no? Comenzamos a pensar positivamente, de esta forma gestionamos nuestras emociones de forma positiva. Continuemos. Hay más estrategias, mis queridos colegas, y para que podamos aplicar en nuestro trabajo diario. Veamos. Otra estrategia es la respiración para la relajación. Esta estrategia es linda y espero que todos lo practiquemos, y es muy efectiva y recomendada por muchos especialistas. Entonces, la respiración para la relajación nos ayuda a bajar la tensión en varias partes de nuestro cuerpo. Para ello, ¿cómo lo realizamos? Debemos inhalar despacio por la nariz, llenando la parte baja del abdomen y el pecho. Mientras contamos hasta 7, sentiremos que nuestros pulmones se llenen el aire. Luego debemos mantener el aire en el interior de nuestros pulmones por un aproximado de 7 segundos más. Luego el tercer paso viene exhalar por la boca lentamente y suavemente, como para aliviarnos y descansar, sintiendo la contracción del estómago por otros 7 segundos. Estas 3 etapas de esta estrategia la podemos repetir varias veces. Se recomienda 7 veces repetirla. De esta forma controlas, gestionas adecuadamente las emociones negativas que tengamos ante sucesos que ocurren en nuestro trabajo diario. Además, nos recomienda que cuando realicemos el ejercicio debemos identificar si hay tensión en alguna parte de nuestro cuerpo, ya sea en el rostro u otras partes, y debemos de tratar de relajar todas las zonas que sintamos tensión. Entonces, mis queridos amigos, por ello, tratar de hacer este ejercicio con los ojos cerrados, concentrándonos en qué parte del cuerpo sentimos la tensión, a fin de poder relajarlos. Este ejercicio les recomiendo que lo practiquemos permanentemente. De esta forma vamos a poder controlar nuestras emociones negativas y las vamos a gestionar a positivas. Nos vamos a tranquilizar y, si es posible, tratar de estar alegres. Recuerden que las emociones negativas nos hacen reaccionar negativamente y las emociones positivas nos hacen reaccionar positivamente. Veamos otra estrategia, mis queridos amigos, las anclas emocionales. La cartilla nos dice que las anclas emocionales son las actividades que disfrutamos y nos hacen sentir relajados. Son esas actividades que nos mantienen siempre alegres. Por ejemplo, cantar, contarnos chiste, conversar con un amigo, ¿no? O también cambiar alguna actividad. De repente estamos un poco cansaditos de trabajar como profesor y vamos a casa y comenzamos a arreglar un mueble.
Se dan cuenta, cambiar la actividad nos descansa. Entonces también nos da felicidad. Entonces esas actividades que nos hacen sentir bien, las debemos ir practicando permanentemente, y esas se van a convertir en anclas emocionales. Entonces, recuerden practicar esas actividades, ya sean físicas, correr, trotar, bailar, o pasatiempos, jugar algún juego, o cambiar oficios, ¿no? Cambiar oficios, arreglar un mueble. Indudablemente estas anclas emocionales varían de acuerdo con la persona, es decir, cada persona tiene sus propias anclas emocionales y son muy diversas. A unos les da mucho más placer, por ejemplo, ver una película, a otros conversar con el amigo. De ahí pues que los amigos son importantes, ¿no? Tener amigos, conversar, contarnos chistes, etcétera y etcétera. Otra estrategia, tenemos la relajación con el entorno y la naturaleza para el bienestar y el buen vivir. Esta estrategia se basa en el reconocimiento de una relación de convivencia armoniosa, solidaria y empática. Una convivencia con la naturaleza. Y recuerden que nosotros somos parte de la naturaleza. Entonces, una convivencia también con nuestros pares, con nuestros amigos. Hay momentos que debemos compartir esta convivencia armoniosa con la naturaleza. Entonces, ante una situación de incertidumbre o difícil que tengamos como docentes, podemos contar con los recursos que tiene la naturaleza, ya sean animales, plantas y todo lo que esté a nuestro alrededor como fuente de bienestar. Entonces, podemos salir al patio de la institución educativa, ahí tenemos plantas, flores, y podemos dialogar con ellos y de esta forma controlar nuestras emociones negativas, gestionarlas y buscar la tranquilidad y la paz. Ya calmados podemos pensar mejor. Entonces usamos diferentes estrategias, las que estamos aprendiendo de esta cartilla, para poder gestionar adecuadamente nuestras emociones. La cartilla nos dice que reconocer y valorar la interacción con los otros es muy importante. Entonces, la posibilidad de hablar con la naturaleza, el cuidado que hace de ella, de la naturaleza, les provee un sentido distinto de ver las situaciones de dolor o pérdida desde otra perspectiva. Es muy importante. Si perdemos a algún familiar, estamos muy tristes. Entonces, en esos casos, nos dice que podemos recurrir a la naturaleza, es una gran opción. Conversar con la naturaleza nos va a tranquilizar. Y además también conversar con otra persona, ¿no es cierto? Con otra persona, contarnos, decirnos, conversar con una persona de confianza nos hace sentir un poco más tranquilos. Mis queridos amigos, espero que estas estrategias las pongamos en práctica en nuestro trabajo diario. De esta forma comencemos a, primero, saber controlar, saber gestionar nuestras emociones y también enseñar estas estrategias a nuestros estudiantes para que ellos comiencen también a autogestionar sus emociones. Ya saben que es muy importante que estemos con emociones positivas para tener interacción también positiva. Recuerden que las personas con estados emocionales negativas dificultan la interacción social. Es un poco difícil, por lo tanto es muy importante que todos generemos las emociones positivas. Será hasta próxima oportunidad, mis queridos colegas, y recuerden siempre poner en práctica estas estrategias para tener una mejor calidad de vida y una excelente salud mental y emocional.